Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes. Profe, bien, ¿y usted? Todo bien, bajo la lluvia. Pero Está para dormir. la verdad que estaba para una siestita hoy, más que para organización, ¿ah? Malísimo esto, este horario. Araya, Presente, profe. Arballi, Boris, Cano, Carmona, Presente. Cepeda, Presente, profe. Cornejo, Durán. Presente, profe. Uy, casi me reventé el tímpano, Durán. Fernández, García, Godoy, Presente, profe. Huamaco, Cairus, Presente. Meritela, Mondre, Navarro, Pastrana, Presente, profe. Pitón, Presente. Quintana, Redondo, Rewers, Presente. Romero, Rosales, Presente, profe. Rosas, Sánchez, Saromé, Torres y Vázquez. Presente. Bien. ¿Estamos todos? No me faltó nombrar a nadie. Bien, acá habíamos quedado, ¿se acuerdan? Oh, perdón, no prendió la cámara. Foda. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es FODA? ¿Qué significa FODA? ¿Para qué sirve? ¿Ninguno? ¿Nunca vieron en la secundaria FODA? Eran fortalezas, oportunidades, debilidades y la A no me acuerdo. Amenazas. Amenazas. ¿Sí? ¿Y para qué se utilizaba el FODA? Es una herramienta para el análisis. Para las empresas, en Exactamente. análisis de las empresas. Para el análisis de las empresas, exactamente. Tú lo has dicho, chiquita. Bien, la técnica propuesta por Albert Humphrey entre 1960 y 1970 en los Estados Unidos nace de la necesidad de descubrir por qué fallaba la planificación corporativa. En el proceso de planificación estratégica se utilizan diversas herramientas de análisis. Una de las herramientas más utilizadas por su sencillez y su gran utilidad es el análisis de FODA, ¿sí? ¿Quién puede hacer un análisis de FODA? ¿Alguno de nosotros podemos llegar a hacer un análisis de FODA de alguna institución de salud, por ejemplo? Si ustedes tuviesen que nombrarme alguna fortaleza del servicio de salud público, ¿cuál sería? ¿Qué tiene de bueno el servicio de salud pública? La gratuidad, que la atención es gratuita. Bien. El que sea gratis, el que sea equitativa, ¿sí? Que sea para todos por igual. ¿Y oportunidades? ¿Qué oportunidad puede tener el servicio de salud pública? Como es, por ejemplo, la compra de mayor cantidad de, tal vez, aparatología, ¿sí?
¿Por qué? Porque al tener un mayor subsidio que el resto de las instituciones, probablemente puedas estar mejor equipado, como están mejor equipados que muchas instituciones privadas, ¿sí? A no ser de las instituciones privadas que solo trabajan con qué sistema de salud, que son los que mejores se encuentran. ¿Cuál es el sistema de salud que mejor se encuentra? Que nombramos de los tres. En el sector privado, porque es el que mayor ingresos también tiene, y tiene un ingreso seguro todos los meses, a diferencia del Estado, que si bien tiene un buen ingreso, puede ir variando en las diferentes épocas, ¿sí? ¿Y debilidades cuáles tiene? Y que por ahí como que se sature el servicio y no se puede atender a toda la gente que vaya ahí. Bien, por ahí es la falta de capacidad que tienen, ¿sí? Y A amenazas, veces la falta de insumos. También. exactamente. Muchas veces hay falta de insumos, ¿sí? ¿Y amenazas cuál tiene? ¿Tiene alguna amenaza para ustedes? No, yo creo que no. Y prácticamente ninguno, porque ningún servicio de salud va a competir con el sector público, porque el paciente que va al sector público no es el que vaya a asistir al privado, que podría llegar a ser su mayor competencia, ¿sí? Bien. Los objetivos del análisis FODAS es conocer la situación actual de la organización, visualizar el panorama de cualquier ámbito de la organización y determinar políticas que sirvan para atacar las debilidades y convertirlas en oportunidades, ¿sí? FODA muestra la situación actual de la organización, obtiene un diagnóstico preciso y permite la toma de decisiones acorde a los objetivos, ¿sí? Porque no siempre en todas las instituciones las fortalezas o las debilidades son las mismas, ¿sí? Esto puede ir variando, entonces este análisis se deberá hacer con cierto y determinado tiempo, ¿está? Analiza fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y se consideran factores económicos, políticos, sociales, culturales que representan la influencia del ámbito externo de la organización e incide sobre su quehacer interno, ¿sí? En cuanto a las fortalezas, es la capacidad especial con la que cuenta la organización, relacionada con las habilidades, capacidades, recursos que se controlan a través de las actividades que se desarrollan en forma positiva, ¿sí? Las oportunidades son factores que resultan positivos, favorables, explotables, se deben descubrir en el entorno en la que actúa la organización y permite obtener ventajas competitivas, ¿sí? En cuanto a las debilidades, son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos que se carecen, habilidades que no poseen, actividades que no se desarrollan en forma positiva, ¿sí? Y las amenazas es la situación que proviene del entorno y que puede llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Las amenazas se agrupan en la misma categoría que las oportunidades, ¿sí? ¿Quién puede hacer un análisis de FODA? Cualquier persona que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, lo relevante y lo irrelevante, lo externo de lo interno, y puede realizar este análisis. Nos ayuda al análisis a responder 3 preguntas, ¿sí? Lo que estoy realizando, si está bien o está mal, si es conveniente que nosotros trabajemos de esta manera, si está dentro o fuera de la organización y si es bueno o malo para nuestra empresa, ¿sí? Si nosotros llevamos este análisis al quirófano, ¿qué podríamos analizar dentro del quirófano con este sistema o con esta herramienta de análisis, por ejemplo? ¿Qué les parece que podríamos analizar? Uno de los análisis importantes sería cómo está siendo la atención que nosotros le estamos brindando al paciente, ¿sí? ¿O no? ¿Podríamos analizar eso?
¿Qué les parece a ustedes? ¿Ninguno me puede decir si podríamos analizar cómo es la atención al paciente dentro del quirófano? ¿Ustedes podrían distinguir si el paciente está siendo bien atendido o mal atendido? Sí, Si se Sí, está profe. haciendo lo que corresponde con ese paciente, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos ver si el paciente estamos realizándole, por ejemplo, la antisepsia correspondiente, ¿sí? Si se trabaja de una manera en la cual se conserve esa antisepsia durante todo el procedimiento quirúrgico, si se lleva adelante ese tratamiento tal cual se planeó, ¿sí? Y si se tiene los insumos necesarios para ese paciente. Si ese paciente, por ejemplo, ahora hay menos, pero en algún momento se le postergaron las cirugías, por ejemplo, cuánto tiempo ha estado en lista de espera ese paciente, cuáles pueden ser los motivos de las listas de espera, cuáles pueden ser los motivos de lista de espera dentro de una institución de salud. El tema, profe, que hay pocas camas para internación. Que haya cirugías más importantes antes. Bien, sí. Y puede ser por si hay algún trasplante o algo así, por ejemplo. Por ejemplo, todo programa quirúrgico que se realiza, ¿sí? El programa quirúrgico se realiza siempre el día previo al que se va a llevar a cabo, ¿sí? Pero nunca se sabe si ese programa quirúrgico lo vamos a poder nosotros cumplir al día siguiente, porque dependemos de varios factores, ¿sí? ¿Qué factores pueden hacer que nosotros no podamos cumplir con ese programa quirúrgico y ese paciente se le suspenda la cirugía por diferentes causas, ¿sí? Algunas de las causas pueden ser en las instituciones en las que, por ejemplo, hay un solo quirófano para toda la institución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los pacientes de urgencia? Ya sean urgencias que pueden ser externas a la institución o las mismas urgencias internas dentro de la institución, ¿sí? ¿Cuál sería una urgencia interna dentro de la institución? ¿Por qué nosotros tendríamos que pasar en forma urgente a un paciente y suspenderle la cirugía a otro por una urgencia? De un paciente que está hospitalizado, obviamente, ¿sí? Porque las urgencias externas son lógicas y entendibles, es todo el paciente que llega desde la calle, ya sea por una urgencia realmente de alguna patología que el paciente padece, o porque fue un accidente de tránsito, una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, un golpe en altura, ¿sí? Pacientes que necesitan realmente ser atendidos en forma inmediata, y eso nos llevaría a nosotros a tener que postergar esa cirugía que está programada, ¿sí? Y ese paciente que ya estaba listo y preparado para ser intervenido. Pero dentro del mismo hospital también podemos tener urgencias, ¿sí? Un paciente que está internado en terapia y que se descompensó y que necesita ser intervenido quirúrgicamente, también podría llevar a la cancelación de un paciente que está siendo programado y que, si bien su patología necesita de una intervención quirúrgica, no es urgente, ¿sí? Es el paciente que, si yo no lo operé hoy, lo opero mañana, no le va a pasar nada, ¿sí? A ver, no le va a pasar nada en cuanto a su salud. Sí, a nosotros lo perjudicamos al paciente en un montón de cosas, porque va a tener que estar más días hospitalizados, porque psicológicamente para el paciente es terrible cuando estás en el quirófano y te suspenden la cirugía, ¿sí? Otro motivo por el cual se suspenden muchas cirugías puede llegar a ser, por ejemplo, porque las cajas no estén en condiciones para poder empezar esa cirugía. ¿Cuáles pueden ser los motivos de la caja que no esté en condiciones? Y que falta algún instrumental específico.
o no se llevó a cabo bien el Que no proceso de está la esterilización. esterilización. Claro, no está esterilizado como corresponde. Bien, por ejemplo, que nosotros abramos una caja, si es de la institución, que abramos una caja y no haya virado el testigo, por ejemplo, ¿sí? Esa caja no puede ser utilizada. Y por otro lado, ahora se hacen muchas cirugías de ortopedias o trasplantes o implantes, ¿sí? Esto que lleva que ninguna institución puede tener la cantidad de material que se utilizan en estos tipos de cirugías, ¿sí? Porque no podemos tener una diversidad de prótesis de rodillas, no podemos tener en ninguna institución una diversidad de tornillos, de placas, de un montón de cosas que son muy caras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a intervenir algún tipo de este paciente, ¿qué es lo que se hace? Se llama a las ortopedias. Las ortopedias son las que le alquilan la caja al hospital o a la institución, y la institución lleva a cabo la cirugía y le dice, bueno, después de una vez terminada, se ocuparon 4 tornillos, se ocupó 2 placas, se ocuparon, qué sé yo, lo que vaya a ser de esas ortopedias. Ahora, ¿cuál es el problema de esas ortopedias? Que generalmente el tratado de esterilización no se realiza dentro de cada institución en la que se va a utilizar. Se realiza fuera, ¿sí? Y al realizarlo afuera, todo ese material tiene un traslado hasta la institución. Generalmente en los traslados, si no se tiene mucho cuidado y no están muy protegidas las cajas, suelen llegar perforadas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que los papeles del envoltorio se rompieron. Entonces, eso te lleva a tener que suspender la cirugía porque no puedes realizar una cirugía con una caja que se considera contaminada. ¿Está? Otro tipo de inconveniente por lo cual se pueden llegar a postergar las cirugías es por los tiempos, ¿sí? Si nosotros hacemos un mal tiempo de los usos de quirófano y tenemos muchos tiempos muertos, y probablemente nunca lleguemos a poder realizar el parte quirúrgico que se planeó el día anterior. ¿Por qué podemos tener tiempos muertos? ¿Qué les parece a ustedes? Obviamente fue, Porque se retrasó el cirujano. por ejemplo, porque el cirujano no llegó en horario. Bien, ese puede ser un motivo y suele ser un motivo bastante habitual. ¿Por qué otra cosa? Para esperar el resultado de una biopsia. No, porque en general cuando nosotros realizamos una cirugía en la cual vamos a hacer una biopsia por congelación, siempre se tiene estimado el tiempo que va a llevar la biopsia por congelación, ¿sí? Porque ustedes ya lo saben a eso, que cada vez que nosotros realizamos una cirugía y se hace biopsia por congelación, tenemos un tiempo muerto, que es en el que nos entregan el resultado de esa biopsia para saber si nosotros terminamos la cirugía en ese momento o tenemos que continuar, ¿sí? Pero cuando se hacen ese tipo de cirugías, los tiempos se estiman, ¿sí? En todo parte quirúrgico que uno va a llevar a cabo, tiene que estimar aproximadamente los tiempos quirúrgicos, ¿sí? Yo sé que si vamos a realizar, supónganse, colecistectomías en una sala, y si no hay interrupciones, ¿sí? Si todo marcha bien, si no tenemos gran cantidad de tiempos muertos, y durante el transcurso de la mañana, es decir, en las 8 horas que funcione ese quirófano normalmente, y 3 podemos hacer, ¿sí? Pero Sí, hay profe. veces que existen los tiempos muertos que pueden ser debido a que uno de los ejemplos fue la tardanza del cirujano, por ejemplo. ¿Cuáles otras causas pueden llevar a tener tiempos muertos? Porque una cirugía se complicó, ¿puede ser? Bueno, pero no sería un tiempo muerto ese, sino que no podríamos llevar a cabo tal vez la tercera cirugía porque dentro de la programación que se hizo se estipulaba que la vesícula iba a ser una vesícula normal, de las que se operan habitualmente, y resulta que era una vesícula complicada, era una vesícula con el cístico o con cálculos en el cístico, ¿sí? Pero no sería un bien. tiempo muerto, sino un tiempo que no se programó la cirugía como correspondía, pero el paciente estaba más complicado de lo que el mismo cirujano creía o pensaba, ¿sí?
Que las cajas de la ortopedia no lleguen a tiempo. Bien, puede ser. Sí, que no se tenga el material necesario para el horario de comienzo de la cirugía. El tema de la anestesia, profesora, puede ser una complicación. ¿En qué aspecto el tema de la anestesia? A ver. Y que haya una reacción y que tengan que demorarla porque tienen que como estabilizar al paciente Sí, hasta que esté en condiciones para que lo puedan operar ya sabiendo que esa anestesia o ese químico o ese lo que sea no lo pueden usar con bien, ese paciente en específico. exacto, porque algún tipo de droga deprima al paciente o porque le produzca una alergia, porque no se sabía que el paciente era alérgico a ciertas o determinadas drogas, entonces demoran un rato la cirugía, pero tampoco hablaríamos de tiempos muertos innecesariamente, ¿sí? Yo estoy hablando de los tiempos muertos innecesarios, ¿sí? Por ejemplo, como el que dijeron recién, no llegó la caja de ortopedia, tenemos el paciente en el quirófano, tenemos los médicos, y no podemos empezar, ¿por qué? Porque la caja no está, o sea, es algo que no debería suceder, ¿sí? Las complicaciones que podamos llegar a tener con cualquier paciente es algo dentro de todo predecible, ¿sí? O sea, predecible ¿por qué? Porque sabemos que cualquier paciente puede complicarse. ¿Está? Pero, por ejemplo, el camillero, ¿puede llegar a generarnos un tiempo muerto? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si yo tengo que decirle al camillero, mira, tráeme el paciente de la sala tanto, y el camillero o está haciendo otra cosa, o justo se fue a desayunar, o está llevando a otros pacientes, o llevó el paciente al FUESMEN, entonces tenemos que esperar que el vuelva del FUESMEN para que busque nuestro paciente, ¿sí? Esos son tiempos muertos. ¿Se entiende cuáles son los tiempos que no deberían ocurrir dentro de un quirófano? Porque si no son muchas horas que se desperdician del quirófano en el cual podría estar funcionando con normalidad. Otro tema que generalmente también puede llegar a ocasionar y genera muchas veces tiempos muertos, por ejemplo, es el personal de limpieza. ¿Sí? Por más que nosotros intentemos dejarle en las mejores condiciones posibles el quirófano, lamentablemente el que tiene que terminar de hacer la limpieza como corresponde para poder ingresar a otro paciente es el personal de limpieza. ¿Sí? ¿La falta de personal podría generar tiempos muertos? Sí. Sí, ¿por Sí, qué? también. Bien, Y porque porque no, claro, no hay personal o no alcanza la gente que hay para las cirugías, para cubrir los lugares que se necesitan cubrir. perfecto, ¿sí? Sí, o no está el equipo quirúrgico completo. Exacto, muchas veces ¿qué hacen? Programan cirugías previendo que, porque en general, uno que necesita, que aparte del circulante y del instrumentador, afuera de la sala de operaciones, dentro del quirófano, haya alguien que se ocupe del resto de las actividades, ¿sí? Porque nosotros vamos a terminar una cirugía y no es lo mismo que nosotros terminemos la cirugía, levantemos todo nuestro material, le ayudemos a la chica de la limpieza viene, empezamos la siguiente cirugía, a que tengamos que salir, lavar todas las pinzas, acondicionar las cajas para poder enviarlas a esterilización, ¿sí? Y después recién ingresar al siguiente paciente, ¿sí? Entonces, si está faltando gente, si falta el recurso humano, y lamentablemente los tiempos son distintos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas deben preverse para poder, por ejemplo, controlar el buen funcionamiento de ese quirófano y la atención como corresponde para ese paciente. ¿Estamos? Bien. Departamentalización. ¿Qué es la departamentalización? Es la formación de diferentes departamentos dentro de cualquier institución, ¿sí? ¿Qué departamentos tienen, por ejemplo, las instituciones de salud? Traumatología, infectología. Bien, exacto, ¿sí? Y cada uno de esos departamentos funcionan no por separado, obviamente
Sí, cada uno está con su gente, formado por su gente específica en esa especialidad, pero debemos funcionar todos a unísono, ¿sí? Porque si no funcionamos a unísono es imposible que una institución de salud pueda funcionar, ¿está? Esto implica la especialización de trabajo de acuerdo con el lugar, producto, servicio o cliente que resulta de una división o combinación del personal, las operaciones y sus actividades en grupo o unidades relacionadas entre sí. Las operaciones, actividades y funciones son elementos de la departamentalización. La operación, las actividades y la función. Para nosotros poder organizar una institución o de salud, ¿sí? Cuando es más bien grande, ¿sí? O está formada por muchos departamentos, esto se hace a través de organigramas, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es un organigrama? ¿O han visto alguna vez un organigrama ustedes? Los organigramas se hacen para ir distribuyendo, es un esquema que se hace en el cual uno va haciendo la distribución de la cantidad de gente, en cómo se encuentra esa gente, en dónde se encuentra trabajando esa gente, y cómo va a ser también la línea de mando dentro de esa institución, ¿sí? Si nosotros tenemos en una institución de salud, ¿quién va a ser el que preceda ese organigrama? El que esté en la cúspide o de una pirámide o de lo que fuese. ¿Quién es la persona que dirige cualquier institución de salud? ¿Qué cargo tiene? De un hospital, por ejemplo, el director del hospital. El director, exactamente, ¿sí? Entonces va a ser quien preceda ese organigrama o esa representación gráfica, como sería acá, ¿sí? La dirección general, a diferencia de este, que es un organigrama simple, a continuación vamos a tener los gerentes, ¿sí? Y así se va a ir desglosando de acuerdo a todas las diferentes áreas que se encuentren dentro de esa institución, ¿sí? Hay diferentes tipos de organigramas, pero en general representan la estructura de la organización, está reflejado en una forma esquemática, la posición de las áreas que lo integran y sus niveles jerárquicos es sencillo, entendible y flexible. ¿Por qué? Porque un organigrama se puede ir modificando a medida que también vaya modificándose esa institución, ¿sí? Si esa institución crece, vamos a necesitar mayor cantidad de ventanitas o de cuadraditos dentro de ese organigrama para poder colocar al resto de los departamentos que se vayan integrando, por ejemplo, ¿sí? La finalidad de esto es informar, que permite a los integrantes de la organización conozcan todas las características generales, es un instrumento para el análisis estructural de las particularidades esenciales dentro de la organización representada, y hay diferentes tipos de organigramas que se van a identificar por su naturaleza, por su finalidad, por su ámbito, por su contenido y por su representación o disposición gráfica, ¿sí? Si hablamos dentro de los que vamos a identificar dentro de su naturaleza, tenemos macroadministrativos, ¿sí? Es decir, lo hacen a grandes rasgos, no hacen demasiadas especificaciones dentro de este organigrama, ¿sí? Los mesoadministrativos, en donde consideran más de una organización de un mismo sector de actividades, utilizadas generalmente en el sector público y rara vez en el sector privado, ¿sí? Recursos humanos, unidades informáticas, financieras, ¿sí? Cada oficina que vamos a encontrar dentro de esa institución. Y los microadministrativos, que corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que lo conforman, ¿sí? No, por ahí no mencionan todas las áreas que están conformándolo. De acuerdo a su finalidad, pueden ser informativos, su objetivo es presentarlo al público para informar a personas que no están especializadas en esto, muestran estructuras globales de la organización de forma sencilla, ¿sí? Si ustedes lo ven a este organigrama, que es informativo, lo que hacen es colocar cada uno de los departamentos que se encuentran y cuál es la función de cada departamento, para que quien no entienda de organigramas pueda verlo y entender, ¿sí? Tenemos los analíticos, ¿sí? Sus finalidades de análisis, presupuestos, gastos, remuneraciones, retribuciones de empleados, está dirigido a personas especializadas en organigramas, ¿sí?
El formal, en donde debe ser aprobado por la cabeza de la organización, representa el funcionamiento planificado y existe una constancia escrita y aprobada, ¿sí? Es decir, es el organigrama que una vez que se hace, debe ser aprobado por la dirección de esa institución. Si esa dirección de la institución no lo aprobara, este organigrama debería ser modificado, ¿sí? Y el informal no cuenta con la aprobación de la dirección de la organización, se forma a partir de relaciones de amistad o surgimientos de grupos informales, ¿sí? De acuerdo al ámbito, pueden ser generales, que contienen información hasta cierto determinado nivel jerárquico. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general, mientras que en el privado generalmente abarca hasta los departamentos. Este sería de un sector público o de un sector privado. Privado. Privado, porque va a abarcar hasta los departamentos inclusive, ¿sí? Y los específicos muestran particularidades de las estructuras o una porción de la organización, ¿sí? Por ejemplo, el área de ventas. Cómo se va a ramificar el área de ventas en cada institución. Por su contenido pueden representar las relaciones, funciones y obligaciones de cada área de trabajo y jerarquía, y existen de un modo en general. Este grupo se divide en 3 tipos de organigramas, que van a ser los integrales, en donde la representación gráfica de todas las unidades administrativas y sus relaciones de jerarquía. Los organigramas generales e integrales son bastante equivalentes, y los funcionales incluyen las unidades de sus interrelaciones y las principales funciones que se tienen asignadas. Pocos usados en empresas grandes porque existen manuales de organización que describen responsabilidades y funciones de cada área. En lo que es salud, ¿existen los manuales de función, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez lo ha visto? ¿Conoce de manuales de función? No lo han puesto, entonces ya lo vamos a ver más adelante. Bien. No. Y de puesto o plaza, que este nos va a indicar cuáles son las necesidades de puestos, ¿sí?, que existen dentro de esa institución, y dentro de cada puesto cuántas personas son necesarias. Ya sea si hay más personas de las necesarias por puestos, o si falta gente, también lo va a mostrar en este tipo de organigramas, ¿sí? Por su presentación gráfica, pueden ser verticales, que son la mayoría de los que hemos visto, ¿sí? Están ramificados desde arriba hacia abajo. En la parte superior está la cabeza de la empresa, desgregándose en los diferentes niveles jerárquicos hasta los puestos de menor jerarquía, ¿sí? Los horizontales, en donde despliegan las unidades de izquierda a derecha, los niveles jerárquicos se ordenan de forma en columnas y la relación entre las unidades se ordenan en las líneas dispuestas horizontalmente, ¿sí? Todas estas departamentalizaciones que van a tener, siempre van a tener la misma jerarquía, ¿sí? Y a medida que se encuentran más hacia la derecha, menor jerarquía va a ser quienes lo integren, ¿está? Mientras que el de mayor jerarquía va a estar siempre a la izquierda. Los mixtos, que es un tipo de organigrama utilizado con combinaciones verticales y horizontales, dando mayor posibilidad de plasmar la estructura de una empresa, utilizado cuando una organización cuenta con gran nivel de áreas con igual nivel jerárquico, ¿sí? Tenemos tanta información en forma vertical como horizontal, ¿sí? De bloque, también son una variante de los verticales, pero integran mayor número de unidades en espacios más reducidos, permiten que aparezcan unidades ubicadas en los niveles jerárquicos más bajos. Y los circulares, en donde la mayoría de la mayor jerarquía se ubica en el centro del círculo y cada uno representa un nivel de autoridad. Van decreciendo hacia los extremos, ¿sí? Los de igual jerarquía se van a ubicar en el mismo círculo. ¿Estamos? Y a medida que nos vamos acercando, alejando del centro, es la gente que va a tener menor jerarquía dentro de esa institución. Los elementos que vamos a encontrar van a ser las casillas, ¿sí?, en donde vamos a colocar el nombre del departamento o lo que necesitemos, el área o lo que vayamos a colocar. Y cuando estas casillas tienen líneas punteadas, ¿sí?, indican una estructura por crear, ¿sí? Es decir que
si bien está planeado que se cree un nuevo departamento, todavía no se ha terminado de implementar, ¿está? Existen relaciones de coordinación entre las unidades, ¿sí? Las líneas quebradas, estas son las líneas punteadas, perdón, ¿sí? Que hay coordinación entre las diferentes unidades, y las quebradas son la desconcentración, especialmente la geográfica territorial, y se expresa a través de líneas quebradas. Bien, entonces, estas son las casillas con las estructuras ya creadas, y estas las que van a crearse a futuro. Bien, en cuanto a la administración y desarrollo de recursos humanos. La administración de recursos humanos tiene que ver con el aprovechamiento y mejoramiento de las capacidades y habilidades de la persona dentro de la organización, con el objeto de lograr un beneficio para esta organización, ¿sí? Esa es lo que se va a ocupar recursos humanos. ¿De qué puede ocuparse recursos humanos? Para que el personal pueda trabajar o dar lo mejor de sí, para de esa manera poder lograr con los objetivos de la empresa. ¿De qué se ocupaba recursos humanos? ¿Se acuerdan ustedes cuando lo vimos? Va a ser el reclutamiento y selección de personas. ¿Se acuerdan que eso los vimos? Que generalmente era a recursos humanos a quien se le hacía la solicitud cuando se necesitaba un nuevo personal, y ese personal de recursos humanos o de esa área era quien convocaba a las personas, hacía el análisis de esas personas y finalmente seleccionaba a las personas que iban a integrar ese lugar en donde se necesitaba personal, ¿sí? La compensación y beneficios, capacitación y desarrollo, lo cual es sumamente importante. Las operaciones, las administraciones de las nóminas de los empleados, ¿sí? Es decir, tener todo organizado, cuáles son los empleados y